Amén. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque fueron tus manos las que te sostuvieron en esa pesada cruz, mi Dios. Y Jesús, fuiste ahí a esa cruz donde tus manos fueron clavadas, donde, oh mi Dios, tus pies fueron clavados, y donde diste tu vida para perdón de los pecados de la humanidad. Y gracias te damos, porque por ello es que estamos nosotros esta noche en este lugar. Padre, no estamos en este lugar en un ámbito religioso, estamos en este lugar en un ámbito donde tú, mi Dios, te encuentras con nosotros en este lugar. Y como dice tu palabra, que donde hay dos o más reunidos, tú estás ahí en el medio de ellos, y tú estás aquí en el medio nuestro, Padre. Tú estás con nosotros. Y como estás acá con nosotros, podemos gozarnos, oh Padre mío, de poder alabarte, poder glorificarte, poder santificarte y poderte honrar y glorificar siempre. Gracias, Padre. Ahora, Señor, bendícenos y háblanos, te pido, a través de tu palabra, que sea ella, oh mi Dios, como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y cambia, oh mi Dios, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar incluso, Padre. Ayúdanos, Padre, te pido, y bendícenos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Estamos en 1 Samuel capítulo 14. ¿No hay nadie ahí en 1 Samuel capítulo 14? Ok, 1 Samuel capítulo 14 es donde vamos a estar esta noche. Así es de que vamos a continuar nuestro estudio a través de el libro de 1 Samuel. El tema de hoy es una aventura de fe. Una aventura de fe es el tema de hoy. Una aventura de fe no es algo que se cree que voy a hacer o a ver cómo sale, sino es algo que hacemos sabiendo que Dios está obrando en lo que nosotros vamos a hacer. Dices tú, bueno, una aventura es, voy a explorar, voy a ver cómo me sale este negocio, voy a ver cómo me sale este viaje, o sea, voy a aventurarme, ¿no? Voy a ver qué sale de esto. Pero nosotros, cuando nos aventuramos o tomamos o hacemos una aventura de fe, nosotros vamos a la segura, porque tenemos a Dios con nosotros y Dios nos respalda en todo lo que nosotros nos proponemos hacer en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque nos hemos propuesto vivir para Dios, vivir para Cristo. Y cuando nos proponemos vivir para Cristo, Cristo en sí nos hace a nosotros triunfar en todas las cosas. Por el hecho de que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Y cuando Dios es con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Podemos ir confiados de que lo que vamos a hacer, todo va a salir al 100%, porque esto es en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Acá en este capítulo que vamos a leer esta noche, en 1 Samuel capítulo 14, vamos a encontrar a Jonatán tomando una aventura de fe. Porque ese joven en sí va a ser algo que para nosotros es ilógico. Totalmente ilógico. Dirías tú, bueno, ¿cómo este hombre se va a meter en la boca del lobo sabiendo que al llegar ahí le van a matar? Pero vamos a aprender esta noche que Jonatán no se movía en sus propias fuerzas. Jonatán se movía en las fuerzas del Señor. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo me aventuro sin el Señor, esa sí es una aventura.
porque en realidad no sé cómo van a salir las cosas o qué es lo que va a suceder. Voy a ver qué sale de lo que yo me propongo hacer. Pero cuando yo le digo al Señor, Señor, yo voy a hacer esto en tu nombre, confiando en que tú vas a respaldarme al 100% y vas a obrar a mi favor, entonces podemos entender que si mi corazón está bien con Dios, Dios me va a respaldar al 100% en todo lo que me proponga hacer. Eso es lo que vamos a mirar esta noche. Simple y sencillamente, Saúl no era un hombre de fe, aunque él tuvo una experiencia única y personal con Dios. El corazón de Saúl fue transformado en otro hombre. Saúl fue transformado en otro hombre. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y lo transformó, lo cambió completamente. Pero aún a pesar de tener al Espíritu de Dios en su persona, él no se movía en fe, él no actuaba en fe. Lo miramos la semana pasada. Se tardó Samuel un día más en llegar al lugar que habían convenido y se desesperó Saúl. O sea, no tuvo fe. Y como él no tuvo fe, entonces cometió el error más grande de su vida. El error que cometió le costó a él la partida del Espíritu Santo y le costó a él el reino completo. Por el error que cometió. Por no tener fe, por no creer en Dios. Y es por ello que necesitamos entender para nosotros como cristianos, para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, que nuestra vida no depende de las decisiones que yo tome, depende del favor de Dios y que el favor de Dios esté en mí y conmigo y me ayude a mí a caminar de acuerdo al plan perfecto que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Jeremías capítulo 29, versículo 11? ¿Qué nos dice ahí ese versículo, el versículo 11? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿No dice así? O sea, Dios ya sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Ya conoce los planes que tiene para nosotros. Él ya sabe lo que quiere hacer en nosotros. Él ya sabe lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Está en nosotros creer en Dios. Esta mañana compartí con ustedes el devocional en Santiago, donde dice que si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Si nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Entonces si nosotros iniciamos el proceso de buscar a Dios, encontrarnos con Dios, Dios está ahí a la disposición nuestra. Dice Él, he aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor. He aquí yo estoy con vosotros. Y esas es las promesas que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Hay momentos difíciles en la vida como los que vamos a mirar en el estudio de esta noche que vivieron los israelitas. Pero igual vamos a mirar la mano poderosa de Dios obrar a favor de aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él, que confían en Él, al 100%. Por ello es que esta noche vamos a mirar el tema una aventura de fe. Una aventura de fe, y el primer punto es la audaz confianza de Jonatán. Versículo 1 del capítulo 14 nos dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Aicabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Al principio no había nada en este día que indicara que sería un día
extraordinario. Al contrario, el día pintaba muy negro por el hecho de que Jonatán se apartó ¿de quién? Se apartó de su padre. Se apartó de su padre y se fue por su lado. Por el hecho de que este joven tenía y sentía el llamado de Dios. Sentía la inquietud del Señor en su corazón. Su padre se quedó en Gabá, como nos dice acá, y se quedó abajo de un granado, como nos dice la Escritura. ¿Esperando qué? Esperando el momento clave, el momento preciso para poder atacar la guarnición de los filisteos, para poder entonces ir a ellos y confrontarles a ellos, o sea, pelear contra ellos, pero no llevaba las de ganar, llevaba todas las de perder. Solamente tenía 600 hombres. En el capítulo 13 al principio miramos que tenía ¿cuántos hombres? Tenía 3,000 hombres. Bajo su cuidado, bajo su mando, bajo su ejército. 3,000 hombres. Y a los demás del pueblo de Israel los envió a cada uno a sus casas. Les dijo, hey, manténganse ahí listos, alertas, para que cuando yo los llame a ustedes, ustedes vengan a mí. Y entonces juntos, unánimes, formemos el ejército y ataquemos a nuestro enemigo. Esos eran los planes de Saúl. Pero cuando él desobedeció a Dios, el temor de Dios vino sobre toda la nación de Israel. Y cuando escucharon que los filisteos se habían levantado para pelear contra ellos enviaron saqueadores a las ciudades, dice la Escritura que todos ellos se escondían en cuevas, se escondían entre las peñas, se escondían en pozos. ¿Por miedo a quién? Por miedo a los filisteos. Y de los 3,000 valientes que tenía Saúl, se le fueron 2,400 soldados. Y le quedaron solamente 600 de ellos. Estamos viendo acá que Saúl, no tiene esperanza de ninguna clase. El pueblo está atemorizado. El pueblo está escondido. O sea, no hay manera de que Saúl vaya a tener victoria. Es imposible para Saúl tener victoria. Humanamente no es posible. Pero en el corazón de Jonatán, estas palabras de imposibilidad no existían. No existían. Porque Dios, hermanos, siempre está en búsqueda de almas creyentes que reciban un poder, que reciban su poder, su gracia, que reciban su legado de parte de Dios. Por ello es que cuando Jonatán elige apartarse de su padre, se apartó de la negatividad. Y al apartarse de la negatividad, él se puso a la disposición de Dios. Y le dijo a Dios, Señor, heme aquí. Yo estoy listo, estoy dispuesto y estoy preparado para hacer ¿qué? Para hacer lo que tú me llames a hacer. Y tomó un paso de fe. Pero mientras él estaba en el campamento con su padre, él era ineficiente. O sea, no servía a él ahí para nada. O sea, venía a ser uno de los otros soldados. Y como uno de los otros soldados, lo único que iba a mantenerse es abajo del granado, como los demás estaban abajo del granado. Estaban todos acampados ahí esperando el momento clave para atacar la guarnición de los filisteos. Y eso es lo que esperaban ellos. ¿Y qué le dice Jonatán a su criado? Vámonos. Vámonos a donde, vámonos a ver qué Dios hace con nosotros. Salgamos de este ambiente negativo
Y vayamos, dice, y vayamos a explorar, a ver qué Dios va a hacer con nosotros. Y hay veces que es necesario hacer eso en la vida. Porque un ambiente negativo es un ambiente tóxico. ¿Te das cuenta? Es un ambiente tóxico. Y el ambiente tóxico lo único que hace es contaminarte y bajarte la moral. Te quitan los deseos de ¿qué? Los deseos de salir adelante, de pelear, de luchar. Porque no hay para qué luchar. No vale la pena luchar. Y ese es el ambiente en el cual se encontraba Jonatán. Y dijo Jonatán, para que Dios pueda obrar en mi vida, para que Dios pueda hacer milagros en mi ser, tengo que apartarme del ejército de mi padre. Tengo que salir de este grupo de hombres que están todos, dice, sumamente asustados. En el capítulo 13 nos dice la escritura que todos estos 600 hombres iban detrás de Saúl, pero iban temblando de miedo. Iban temblando de miedo. ¿Y por qué iban temblando de miedo? Ellos no estaban aptos, o sea, no podían pelear. No había forma de pelear. El miedo los había paralizado. Y decían ellos, ¿cómo vamos a pelear contra un ejército tan grande como el ejército de los filisteos? Nos van a devorar, nos van a destruir. ¿Para qué vamos atrás de Saúl? Pero Saúl es el rey. Oh, bueno, pues él es el rey. Entonces vamos a seguir al rey. Pero no vamos a ganar. Y esa era la mentalidad de ellos. ¿Y cuántas veces, hermano, no nos aventuramos nosotros y comenzamos algo o vamos a hacer algo y vamos con esa misma mentalidad? Si vamos con esa misma mentalidad, automáticamente ya nos estamos derrotando. Tenemos que ir confiando en el Señor. ¿Sabes qué? Somos uno, somos dos, somos tres, somos cuatro. Seamos lo que seamos, vamos a ir todos en el nombre del Señor. Vamos a ir todos en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios vamos a ganar, vamos a triunfar, vamos a derrotar, vamos a salir adelante. En el nombre del Señor. Esa fue la mentalidad de ¿quién? Esa fue la mentalidad de Jonatán. Por ello es que es muy importante para nosotros, hermanos, confiar en Dios. Porque le dijo Jonatán a su escudero, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Es lo que le dijo Jonatán a su escudero. Y vamos a ver qué Dios hace. Vamos a ver cómo Dios obra. Vamos a aventurarnos. Vamos a hacer una aventura de fe. A tomar una aventura de fe. A ver qué pasa, a ver qué sale de esto. Vamos a confiar en Dios. Y vamos a confiar en que Dios nos va a hacer algo grande a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Jonatán conocía al Dios de Israel. Había escuchado del Dios de Israel. Sabía lo que Dios era capaz de hacer. Y él entendía que Dios no quería un corazón. No quería un corazón contrito. No quería un corazón altanero ni orgulloso, sino quería un corazón contrito y humillado delante de Él. Porque el orgullo muchas veces nos destruye. El orgullo lo único que hace es alejarnos de Dios, pero un corazón contrito y humillado nos acerca a Dios. Y Dios puede hacer cosas grandes, bellas y maravillosas en todos y cada uno de nosotros. En el capítulo 13 aprendimos que los israelitas no tenían armas. En el capítulo 13 miramos que no tenían espadas, no tenían lanzas, no tenían escudos, no tenían nada. Mas los filisteos tenían carros de guerra. Tenían espadas, tenían lanzas, tenían hombres entrenados en la batalla. Y estos no tenían absolutamente nada. Nada tenían ellos. Pero, ¿tenían a qué? Tenían a Dios. Tenían a Dios. Samgar
En Jueces capítulo 3, versículo 31, describe la victoria de cómo él derrotó a 600 filisteos con la quijada de un buey. Y cuando Jonatán debe de haber escuchado la historia de Samgar, de cómo Dios usó a este hombre para luchar contra sus enemigos y vencer a 600 hombres con la quijada de un buey. Dice, bueno, si Dios usó la quijada de un buey para vencer a 600 hombres de los filisteos, ¿me puede usar a mí para quizá vencer a 5, 10, 15, quizá 20, no sé cuántos? Pero Dios quiere usarme. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a confiar en Él. Yo voy a confiar en el Señor. Porque Jonatán se fortalecía, hermanos, se fortalecía en las promesas de Dios. Se fortalecía en el libro de Levítico capítulo 26 versículo 8 nos dice que 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguiréis a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Dios le dice al pueblo de Israel, no teman ustedes, confíen en mí, pongan su fe y su esperanza en mí. ¿Por qué? Porque yo peleo la buena batalla por ustedes. Dios es el que hace la obra. Dios es el que se glorifica. Cantamos esa noche a la casa de Jairo, ¿no? El himno a la casa de Jairo. Nos dice que esta mujer había estado enferma por mucho tiempo y ningún doctor pudo sanar su enfermedad. Pero dijo ella, ¿sabes qué? Yo voy a tomar un paso de fe. Yo voy a estirar mi mano, dice. Yo voy a estirar mi mano, dice. Y voy a tratar de tocar tan siquiera el manto de Jesús. Y creo que si llego a tocar el manto de Jesús, Él me va a sanar. Él me va a sanar. Y lo hizo. La Escritura nos dice que lo hizo. Y dice que inmediatamente que tocó el manto de Jesús, dice la Escritura, que virtud salió de Jesús y sanó a aquella mujer que por tanto tiempo había estado enferma. Pero ella tuvo que tomar una iniciativa. O sea, dijo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que tocarlo, yo tengo que buscarlo, yo me tengo que acercar a Él. En Él está la esperanza. Y Jonatán dijo lo mismo. Yo me tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en sus promesas, tiene Él que hacer algo por nosotros, porque nosotros somos su pueblo, somos su nación. Y Él va a hacer algo. Muchas veces nosotros mismos nos derrotamos. Nos derrotamos porque decimos, ay, ¿sabes qué? Tengo un problema en el trabajo y me van a correr del trabajo. Todavía ni siquiera piensan en correrte y tú ya te corriste. O sea, no confiamos en Dios. No decimos, bueno, Señor, tú eres mi representante. Tú eres el que vas delante de mí. Tú eres el que peleas las buenas batallas para mí. Tú eres el que haces la obra. Yo voy a confiar en ti. Tú vas a ser el que me va a defender delante de los que me tenga que presentar. Y tú eres el que vas a hablar por mí. Tenemos que ir confiando en Dios, confiando en el Señor. Confiando en Él. Ahora la Escritura nos dice que cuando Jonatán se fue, Saúl no sabía. Déjenme les hago una pregunta. Si Saúl se hubiese enterado que Jonatán se había ido y se iba a pasar a la guarnición de los filisteos, ¿cómo creen ustedes que haya actuado Saúl? Bravo, hijo, bravo, eres valiente, eres de los buenos, eres de los míos, tú la vas a hacer, anda, ve a ver qué pasa. ¿Crees tú que le haya dicho así? No, él no se lo hubiese permitido. Él le hubiera dicho, no, de ninguna manera vas a hacer tal cosa. Pero no le dijo nada a él. ¿Por qué? Porque él conocía quién era Saúl. Él sabía que Saúl no le iba a él a dejar actuar y ejercitar su fe. Ejercitar su fe. Y desafortunadamente así somos muchas veces los padres. Queremos mantener a los hijos tan cerca de nosotros
que no les damos oportunidad de confiar en Dios por sí solos. De tomar un paso de fe y salir adelante. A ver, anda, ve confiando en el Señor que Dios te va a guiar, te va a bendecir. Y eso es lo que Saúl estaba haciendo acá. Si él se hubiese enterado, no hubiese dejado que Jonatán hubiese ido. Ahora, acá hay algo muy interesante, porque nos habla de Ahías, de Ahitob, hermano de Jacob. Y la mención del nombre de Jacob casi parece innecesaria. ¿Por qué necesitaríamos saber del sacerdote que estaba con Saúl, que era Ahías, sobrino de Jacob? ¿Por qué? Probablemente Dios quiere que relacionemos el significado del nombre de Jacob con el lugar donde se encuentra Saúl espiritualmente. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra Jacob? La gloria de Dios se ha ido. Eso es lo que quiere decir la palabra, el nombre Jacob. Y dirías tú, bueno, ¿por qué Dios pone el nombre de este hombre ahí? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había partido de la presencia de Saúl. Y Dios quería que el pueblo supiese. Dios quiere que nosotros entendiésemos que cuando hacemos una mala decisión y no tomamos un paso de fe, no confiamos en Dios, la gloria de Dios va a partir de nosotros. Va a partir de nuestra presencia. Y eso fue lo que ocurrió con Saúl. La gloria de Dios se fue de la presencia de Saúl. Y cuando la gloria de Dios parte de la presencia de Saúl, ahora ¿quién queda? Queda Saúl. Pero ahora queda Saúl con sus estrategias militares humanas, con sus estrategias militares o sus experiencias que tuvo peleando en otras ocasiones. Ahora ya no es Dios peleando por Saúl, ahora es Dios apartado de Saúl, en contra de Saúl. ¿Qué le dijo Samuel en el capítulo 13? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué has desobedecido? Le dice, ¿por qué has desobedecido? La gloria de Dios se ha apartado de ti. El Espíritu de Dios se ha ido de tu presencia. Por haber hecho locamente, por haber ofrecido sacrificio a Dios, cosa que no te toca a ti hacer. Eso es trabajo del sacerdote, eso es obra del sacerdote. Lo tuyo es reinar, lo tuyo es representar al pueblo y guiar al pueblo. Ese es tu papel, no el de sacerdote. Y por ello es que la gloria de Dios partió de él. En el versículo 4 del capítulo 14 nos dice: y entre los dos desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. ¿Por qué nos da esta clase de detalle en la escritura? ¿Por qué crees tú que la escritura nos da esta clase de detalles? Porque nos está hablando de que por el lugar donde Jonatán iba hacia la guarnición era un lugar estrecho. Era un lugar estrecho. Lo que significa es lo siguiente. Dijo Jonatán: Señor, yo voy a ir en fe, voy a tomar un paso de fe, voy a caminar por este camino. Y si hay que pelear, voy a pelear. Voy a pelear. Y escogió, Dios le puso específicamente este lugar para pasar hacia la guarnición de los filisteos, porque era el único lugar donde solamente él y uno de los soldados filisteos iban a pelear.
O sea, no podían venir todos en contra de él porque el lugar era sumamente estrecho. Y porque el lugar era estrecho, quiere decir que cuando ellos viniesen hacia él, si fuesen a pelear en contra de él, él fácilmente podía pelear una a una con el que viniese de frente hacia él. Por eso es que hasta el nombre de las piedras nos da la Escritura. Nos da la ubicación exacta. Si nosotros fuésemos a buscar esto de una forma geográfica, nos pudiésemos ubicar y poner exactamente en el lugar donde esto tomó lugar. Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lo está, ¿qué? Nos lo está enseñando de esa manera. Ahora, Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. O sea, la idea de Jonatán era llegar hasta ellos, entrar en ellos, llegar hasta donde estaban ellos. Y él tenía fe de que cuando él llegara ahí, a ese lugar, a donde estaban ellos, Dios iba a actuar a favor de él. Él iba a pelear, sí, no hay duda de eso. Porque Dios, hermanos, Dios nos llama a pelear igual. Él no nos llama a observar la pelea, no, nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que continuamente pelear contra nuestro enemigo, el diablo, que siempre anda tratando de destruirnos por la mente y después destruir nuestro corazón. Pero es una guerra continua, constante, todos los días, en todo momento y en toda hora y todo el tiempo. Es una guerra continua. Ahora nosotros tenemos que ser de igual, como hizo Jonatán, tenemos que confiar en Dios. Porque Dios guió ¿a quién? Guió a Jonatán de una forma valerosa y lo llevó exactamente por donde Dios lo quería llevar. ¿Para qué? Para protegerlo. Para protegerlo. Jonatán bien hubiese podido ir por llano abierto, campo abierto, y entrar directamente por las puertas de la guarnición hacia los filisteos. Pero Dios quería mostrarles a ellos que no solamente Dios es el que actúa, sino también nosotros los hombres tenemos que actuar. Tenemos que tomar un paso de fe. Y él, Jonatán, al entrar por ese lugar, dijo: Señor, yo voy a entrar por este lugar confiando en ti. Confiando en ti. Y si acaso, dice, tú llegases a cambiar de mente, pues entonces no me retrocedo y regreso al campamento de los israelitas. Estaba protegido por las rocas. Estaba protegido por la roca, que es Cristo Jesús. Estaba protegido por la roca, que es Cristo Jesús. Por ello te digo, cuando tú te aventuras en fe para el Señor, Dios te va a permitir mirar maravillas, milagros y prodigios. Pero tienes que tomar un paso de fe. Tienes que tomar un paso de fe. Continuando en el versículo 6 del capítulo 14 de Primera de Samuel, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. El escudero de Jonatán confirmó lo que Dios quería que él hiciera. ¿Por qué? Porque le dijo, es como si Dios le estuviera diciendo es como que si Dios le estuviera contestando a Jonatán. Es como que si Dios estuviera hablando a Jonatán a través de su escudero. Jonatán le dice: ¿sabes qué? Anda, vamos, pasemos allá. Vamos al campamento de estos incircuncisos. Y él le dice: quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. No es difícil. La palabra clave ahí es: no es difícil. No es difícil para Dios. No es difícil para Dios salvarnos con mucho o con poco.
No es difícil para Dios juntar a Saúl un ejército de 1,000,000 de soldados. ¿Para qué? Para que venza y gane la batalla. Pero tampoco es difícil para Dios darle la victoria a Saúl con 600 hombres. ¿Acaso no le dio la victoria a Gedeón con cuántos? Con 300 hombres. Y dice la Escritura que los enemigos de Israel eran como la arena del mar. Y Gedeón solamente tenía ¿cuántos? 300 hombres. Y con 300 hombres él fue victorioso. Y Jonatán conocía a Dios. Había escuchado de esas cosas que Dios había hecho con los valientes, con aquellos que se habían determinado, que habían determinado en su corazón confiar en Dios, confiar en Dios. Ahí es donde podemos ver la fe de quién, la fe de Jonatán. Dijo, yo voy a confiar en Dios. Y Dios le habló a él, ¿a quién? A Jonatán. Dirás tú, no fue su paje de armas. No fue su paje de armas. Fue Dios. ¿Por qué? Porque le dice, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Aquí estoy contigo a tu voluntad. Dios le está diciendo, Jonatán, no dudes ni un momento de hacer lo que te has propuesto hacer en tu corazón. No lo dudes. Yo voy contigo, yo estoy contigo. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a darte la victoria a ti y a Israel. Acá no es darle la victoria a Saúl. Acá es darle la victoria a Jonatán. A Jonatán es al que le está dando Dios la victoria. Que vamos a ver en las Escrituras que Jonatán no recibe crédito alguno. No recibe crédito alguno de lo que Dios hizo acá. Al contrario, casi que le va a costar la vida. Lo vamos a mirar más adelante. Casi que le va a costar la vida por el hecho de que él no estaba cuando su padre dio un edicto y dijo, todo aquel que coma hay que cortarle la cabeza. Y Jonatán no sabía. O sea, ¿Jonatán comió qué? Jonatán comió miel. Y dijo, ¡wow! Dice, ahora sí tengo fuerzas. Vengan los enemigos, vamos a pelear. Porque se alimentó. Pero vamos a ver aquí que Dios está obrando a favor de Jonatán. Este es un valor sabio en Dios. Muchos en Israel probablemente creían que para ellos ya no había esperanza. Pero la fe de Jonatán fue demostrada por sus acciones. Sus acciones. Cuando tú me digas a mí que tú tienes fe, yo te voy a creer cuando te vea accionar. Cuando te vea mover. Cuando te vea actuar. Es ahí cuando yo te voy a creer que tienes fe. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo voy a caminar en el agua. Ok, perfecto. Cuando te vea caminando en el agua voy a creer que tienes fe. Y eso es exactamente lo que vemos en Jonatán. No es difícil para Dios. No es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Pero ¿sabes qué es lo que Dios no puede hacer en una persona? Dios no puede tolerar o no tolera la incredulidad. Eso es lo que Dios no tolera. No tolera la incredulidad. Limita el poder de Dios. Limita el poder de Dios. Cuando digas que vas a hacer algo y digas que lo vas a hacer, di que lo vas a hacer en el nombre del Señor. Y créelo. Solamente créelo. Y hacia adelante. No digas ni dudes, no digas que no se puede, ni dudes de no poderlo hacer en ningún momento. Porque el momento que dudes, ya apartaste de tu persona la gloria de Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 57, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en el versículo 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús en la ciudad de Nazaret, donde él creció, donde él vivió, donde estaba
sus hermanos, su familia. Él llegó allá a ellos para mostrar la gloria de Dios en el medio de ellos. Y porque todos ellos le conocían y sabían quién era Jesús, no creyeron en Jesús. O sea, la incredulidad de ellos les privó a ellos de mirar milagros, maravillas y prodigios. La incredulidad de ellos. Si Jonatán hubiese sido una persona incrédula, Jonatán en ningún momento hubiese podido, te lo aseguro, en ningún momento hubiese podido obtener lo que Dios quería hacer y las cosas que Dios deseaba hacer en ellos y a través de ellos. Por eso es que cuando él dice con muchos o con pocos, la probabilidad ya estaba contra Israel, ¿no? Porque eran pocos ellos. Eran pocos. Y como eran pocos, pues no tenían esperanza. No había manera de decir ellos vamos a obtener la victoria. Pero algo que sí te puedo decir es lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 31. Nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el versículo 8, continuando, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subir a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Esto no será a nosotros por señal. Él puso su fe en Dios y tomó un paso de fe. Tomó un paso de fe. Simplemente dijo, hey, ¿sabes qué? Nosotros vamos a subir. Vamos a ir a ellos. Vamos a ir a ellos. Y vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pedir que Dios nos dé la respuesta en esta situación. Dependiendo de lo que ellos nos contesten, es como nosotros vamos a actuar. Si ellos nos contestan, como dice acá, si dijesen ellos esperar ahí, entonces ¿qué dice él? No subiremos. Porque Dios nos está diciendo ¿qué? ¿Qué les está diciendo Dios? Aún no es el tiempo de pelear. Aún no es el tiempo de pelear. Dios les está diciendo a ellos, hey, aún no es el tiempo, aún no quiero yo liberar a Israel. No subas, porque si subes vas a ¿qué? Vas a ser destruido. Esta es la forma en la cual Jonatán percibió pensó las palabras que él propuso acá. Porque todo en esta tierra obra por la voluntad de Dios. Todo acá se obra por la voluntad de Dios. Y si es el tiempo de Dios, dice Jonatán, entonces ellos nos van a decir, sube acá, pero no son ellos nuevamente. Escucha, no son ellos, es Dios hablando a quién, hablando a Jonatán. Dirás tú, bueno, son los filisteos. No son los filisteos. No son los filisteos. Es Dios. Dios le dijo a Jonatán, hey Jonatán, estoy contigo, te voy a respaldar, anda, sube a los filisteos, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para darte la victoria. Pero ahora él tenía que esperar en el tiempo de Dios, tenía que esperar el tiempo de Dios. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque miramos que Saúl falló en ese punto. Saúl falló en no esperar el tiempo de Dios. Y como falló en no esperar el tiempo de Dios, entonces hizo lo que no debía de haber hecho. Ofreció sacrificio. Pero ahora vemos acá
que Jonatán dice, Señor, si tú me dices a través de ellos que me espere, que ellos vendrán a nosotros, para mí es señal de que tú me dices, espera, que aún no es el tiempo de la liberación. Aún no es el tiempo de la liberación. Pero le dice, Señor, si tú me dices a través de ellos, sube acá, quiere decir que tú vas conmigo y tú me estás enviando a la pelea. Tú me estás enviando a la batalla y tú me has confirmado que vas conmigo. Y eso es escuchar la voz de Dios. Eso es obedecer la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros actuamos y decimos, bueno, Señor, aquí estoy, vamos, ¿qué hago? Y luego dices, bueno, Señor, ¿sabes qué? Si el sol sale por la mañana, pues entonces, pues creo que va a estar muy fuerte y me voy a cansar. ¿Qué te parece si me espero hasta la tardecita? O sea, ya automáticamente le estamos poniendo una traba al Señor, ¿no? Porque acá él simplemente dijo, Señor, si tú me dices espera, espero. Si tú me dices sube, subo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Te voy a obedecer. Te voy a obedecer y voy a hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios quería hacer en él. Eso es lo que Dios deseaba y desea hacer en nosotros. Pero hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Porque si no somos sabios y entendidos, podemos ser simplemente derrotados por nuestras malas decisiones. En el versículo 11, escucha. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cuevas de donde estaban escondidos. En el capítulo 13 miramos que los hebreos se escondieron ¿en dónde? Se escondieron en las cuevas, se escondieron en los pozos, se escondieron entre las rocas. O sea, se escondieron donde quieran que encontraban un escondite. Y los filisteos lo sabían. Ellos sabían que se habían escondido. Y porque ellos sabían que se habían escondido, dijeron, ¡ja! Mira de dónde salen un par de ellos. Mira de dónde salen. Y en el versículo 12 dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subir a nosotros. Oye nomás, subir a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Él no dice acá, los ha entregado en manos de Jonatán, ¿verdad? No, él dice, los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. En cuestión de nada, en un pedacito de tierra, o sea, en una, como digamos, en una franja, 20 hombres mataron ellos, 20 de ellos. Pero la confirmación era subir acá y ellos dijeron, al ataque mis valientes, es tiempo de pelear. Porque Dios ya nos ha demostrado y nos ha declarado que nos va a dar la victoria. Y vamos a triunfar. Somos 600, pero somos 600 que vamos a pelear al lado de los escuadrones de Israel. Dios va a enviar ángeles, Dios va a enviar ejércitos celestiales y Dios va a ser el que va a pelear por nosotros. Y dijo Jonatán, simple y sencillamente voy a ir ¿a qué? Voy a ir a pelear. Porque ya Dios nos ha dado la victoria. Ya Dios ha dado la victoria a Israel. Ya Dios nos ha dado la victoria. Muchas veces, hermanos, nosotros nos derrotamos a nosotros mismos cuando vivimos o pasamos por momentos muy difíciles. Momentos casi imposibles para nosotros. Y tendemos a decir, ¿sabes qué? Esto es imposible, esto no es posible.
Es imposible. Pero recuerda que si confiamos en Dios, para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Con Dios todo es posible. Y si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ellos iban confiados en que Dios les iba a dar la victoria. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la intervención divina. En el versículo 15 dice, hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear la tierra, o sea, a saquear los pueblos, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. O sea, el temor de Dios vino sobre todos los filisteos. Sobre todos ellos. Vino ¿por qué? Porque un hombre confió en Dios. Porque un hombre puso su fe en Dios. Y un hombre dijo, Señor, voy a ir en tu nombre y voy a entrar en el campamento de mis enemigos y tengo fe y esperanza en que tú nos vas a dar la victoria. Fueron y recibieron la victoria. Y ahora Dios envía sobre todos los israelitas, sobre toda la guarnición, sobre los que fueron a saquear las ciudades, pánico, envía pánico. Y para ponerle la tapa a la botella dice que se generó un gran temblor, la tierra tembló. Y entendieron ellos que ahora no peleaban con Israel, sino que peleaban contra ¿quién? Peleaban contra Jehová de los ejércitos. Ahora peleaban contra Dios. Ahora no estaban seguros contra quién estaban peleando, ni estaban seguros de lo que estaban haciendo. Ahora lo que tenían era miedo. Ellos eran los que tenían miedo. Ellos tenían los carros de guerra, ellos tenían las espadas, ellos tenían las lanzas, ellos eran los estrategas en las cosas de la guerra. Ellos llevaban la de ganar, pero no contaban con la intervención divina, no contaban con la mano de Dios, no contaban con el poder de Dios. ¿Sabías tú que donde quiera que tú estás, si tú eres un hijo de Dios, Dios infunde temor a aquellos que te quieren hacer daño y están alrededor tuyo? Infunde temor en ellos. Porque Dios dice, no vas tú a tocar a mi ungido. No vas a tocar a aquella hija mía que yo he lavado con la sangre de mi Hijo Cristo Jesús. Y les pone temor. Y ahora los filisteos tenían miedo, ¿qué? Tenían miedo de la pelea, tenían miedo de la batalla. Hubo una gran consternación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ellos se preguntaban unos a otros, ¿qué está pasando en el medio del campamento? ¿Qué está pasando en el pueblo de los filisteos? ¿Qué está pasando en el medio de la gente? Se preguntaban unos a otros. No sabían lo que estaba pasando. Lo único que ellos sabían era que Dios estaba actuando. Y en Zacarías 4:6 nos dice, entonces respondió, me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no pelea con ejércitos, Dios pelea con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios vino sobre los filisteos y entró en ellos una gran consternación y vino sobre de ellos un gran temor. Fueron todos aterrorizados. Y en el tercer punto vemos una multitud atribulada. Una multitud atribulada. En el versículo 16 nos dice, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasar ahora revista y ver quién se haya ido de nosotros,
Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, traer el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. ¿Qué vemos acá? Noten lo que está sucediendo acá. ¿Cómo está actuando Saúl? ¿Está actuando como actuó Jonatán? ¿Miramos a Saúl actuar como actuó Jonatán? Cuando ven la consternación, cuando ven el alboroto en el campamento de los filisteos, ¿qué es lo que hace Saúl? Lo primero que hace Saúl es pasar revista, o sea, decir, ok, ¿se nos fueron más hombres de nosotros a los israelitas? Cuéntenmelos a todos, vamos a prepararnos, estar seguro que todos están con nosotros y vamos a prepararnos porque creo que vamos a tener que pelear ahora. Y después de eso, después de pasar revista, lo primero que le viene a la mente es que cometer el mismo error que cometieron los israelitas cuando comenzamos, ¿qué? Cuando comenzamos el capítulo 2 del libro de Samuel. Capítulo 3. Cuando miramos en el capítulo 3 del libro de Samuel, que los israelitas están preparados para ir a pelear en contra de los filisteos también, ¿no? Sí. Y cuando se miraron ellos derrotados, ¿qué hicieron ellos? Mandaron a traer el arca como un talismán de la buena suerte. ¿Lo salvó el arca? No lo salvó el arca, perdieron el arca. El arca la tomaron sus enemigos y se la llevaron. Tú creerías que Saúl aprendió de eso, ¿no? Tú creerías que Saúl aprendió del error que cometieron los israelitas de mandar buscar el arca, como decir, oh, si traemos en el arca está la presencia de Dios y la presencia de Dios al estar en el medio nuestro, entonces Dios nos va a dar la victoria. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios obra de una manera directa. Es verdad que en el arca y a través del arca Dios hablaba al sacerdote, porque ahí en el arca moraba la gloria de Dios. Pero no necesariamente quiere decir que Dios de ahí del arca iba a salir de esa arca como sale el genio, ¿no? Cuando le frotas la lámpara 3 veces y dice, pídeme 3 deseos, ¿qué quieres que haga por ti? Y Saúl, pues derrótame a los filisteos y después me das la victoria y después me coronas rey. Estos hubieran sido los deseos de Saúl, ¿no? Pero podemos ver que Dios no actúa de esa manera. Dios actúa a manera individual. Por ello es que vemos el error más grande. Nuevamente vemos los errores de Saúl. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en Saúl. Y ahora está desesperado. Primero hace contar el pueblo. Después de hacer contar el pueblo, hace que traigan el arca. Y después de que hace que traigan el arca, entonces, ¿qué es lo que hacían en aquellos entonces los sacerdotes? Pues traían el Turim y el Urim y el Turim, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían con el Urim y el Turim? Lo agarraban, lo tiraban, es como tirar los dados. Y entonces, dependiendo de lo que ellos miraran, era lo que Dios, de acuerdo a lo que ellos miraran, era lo que Dios les decía a ellos que hacer. Y el sacerdote tenía en la mano ¿qué? El Urim y el Turim. Los tenía en la mano. ¿Los tenía en la mano para qué? Para tirarlos. Y le dice Saúl, para, detén tu mano, no los tires. No los tires. Porque algo está pasando acá. Y necesitamos investigar esta situación. Y para poder discernir lo que pasó, van a tener que venir la semana entrante, ¿eh? Porque ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a leer el versículo 20 y el 23 nada más para llegar a donde vamos a llegar esta noche.
Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de los alrededores del campamento y se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos les persiguieron en aquella batalla. Y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Así es de que podemos ver acá que Dios les dio a ellos una gran victoria. Y le restauró el ánimo a los israelitas. Aún aquellos que habían traicionado a su nación. Aún aquellos que se habían apartado de su pueblo por temor a sus enemigos. Volvieron ahora y se juntaron a Saúl y se juntaron a Jonatán. Así es de que, ¿cómo aplicamos este estudio esta noche? Hermanos, Dios no necesita de un ejército para librarte de tus enemigos. ¿Sabes qué es lo que necesita Dios? Fe. Es lo único que Dios quiere. Fe es lo único que Él quiere. Para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Pero algo que Dios no puede hacer en tu vida es que dudes. Si tú dudas de Dios, tú dudas del poder y la soberanía de Dios, Dios no puede actuar en tu vida. Si tú dudas, Dios no puede obrar a favor tuyo. Porque entonces no estás confiando en Dios, estás confiando en tus habilidades. Saúl confiaba en sus habilidades y fue derrotado. Perdió la gloria de Dios. Jonatán actuó en fe y promovió una gran victoria. Una gran victoria, ¿por qué? Porque actuó en fe. Ahora, ¿quieres tú igual tener la victoria? ¿Quieres tú ser parte de un gran avivamiento? Pues entonces tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que confiar en Dios, tienes que poner tus ojos en Jesús. Porque de otra manera no lo vamos a lograr. Si seguimos dudando, si seguimos diciendo, ay, ¿sabes qué? No, pues es que esto no se mueve, es que aquí no veo mucha acción. No, es que el que no tiene acción o el que no acciona eres tú. No es Dios, eres tú. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que movernos nosotros hacia el frente. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ir hacia adelante en el nombre del Señor, confiando en que Dios va a hacer la obra. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder obtener la victoria. Jonatán fue impulsado por su fe. Significativamente, él vio la gloria de Dios porque fue impulsado por su fe. Y Jesús le dice a Marta, ¿qué le dice a Marta en Juan 11:38? Le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque Marta dudó. Le dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez, dice, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, Jesús le está diciendo a ella, actúa, toma un paso de fe. Y ella automáticamente le está diciendo al Señor, Señor, esto es imposible. Él está muerto, tiene 4 días en la tumba, tiene mal olor. Pero Dios le dice, no. Jesús le dice, no, solamente cree que yo lo puedo resucitar, que yo lo puedo levantar de los muertos. Solamente cree, ten fe. Y verás la gloria de Dios. Por ello es que esta noche yo te digo lo mismo, iglesia. ¿Quieres ver cosas grandes? ¿Quieres ver milagros, maravillas y prodigios?
Pues tienes que creer en Dios. Tienes que creer en Dios, que Dios los puede hacer. Pero si tú creas un ambiente de negatividad, si tú creas un ambiente de que esto está muerto, que esto no sirve, que esto ya no vale la pena, no, entonces ya no vale la pena, porque Dios no va a trabajar, no va a obrar. Dios no va a obrar. Jonatán era él y su paje, nada más, su escudero. Eran dos. Y con esos dos Dios hizo maravillas. ¿No es verdad? Amén. Dios hizo maravillas. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que seguir confiando en Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Seguir confiando en Dios. Amén. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, por tu palabra. Y porque hasta aquí mi Dios ha sido con nosotros. Sella estas palabras en nuestro corazón, Señor, y que, oh Padre Celestial, pongamos en práctica nuestra fe. Y creamos en ti, Señor, y nos movamos en fe, confiando en ti siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.